Grabamos. Muy bien. Virus oncogénicos. Virus que pueden producir neoplasias o cáncer. Entonces, una neoplasia o un tumor maligno o una célula cancerosa va a ser el resultado de una interrupción de los controles normales de proliferación celular. La proliferación celular involucra el cumplimiento del ciclo celular en función de las señales internas de la célula, las cuales van a estar en función de también el contacto que tiene esa célula con el tejido aledaño y también con el microambiente en el que se rodea, ¿verdad? Si no hay condiciones para que la célula pueda proliferar, hay señales que vienen desde afuera, la célula también hace una integración de estas señales desde el interior de ella misma para poder ver si puede proliferar o si básicamente se queda en una fase latente para que pues no haya necesidad de que en un futuro pues todas esas células que proliferaron se vayan a apoptosis o bien que gasten recursos energéticos de manera innecesaria, ¿verdad? Entonces, cuando esta célula pierde la capacidad de entender las señales para poder proliferar, es justamente cuando puede iniciarse una neoplasia. El número de maneras en que puede ocurrir esta interrupción está limitado y hay alrededor de 40 genes en los que una mutación o alguna interrupción de su expresión puede provocar una proliferación celular descontrolada, ¿verdad? Que es justamente lo que caracteriza a una neoplasia. Si podemos clasificar a estos genes cuya expresión alterada puede llevar al descontrol de la proliferación, estos los podemos clasificar en oncogenes y genes supresores de tumores. Los oncogenes van a ser genes que estimulan el crecimiento y que pueden causar cáncer cuando están hiperactivados. ¿A qué se refiere que estén hiperactivados? Que en lugar de liberarse este oncogen, una vez o que se libere una copia, se liberan cientos a miles de copias, ¿vale? Porque puede que estén alterados ciertos sitios en el promotor de ese gen que haga que se hiperactive su producción, ¿verdad? O bien que este gen esté mutado y cuando se muta, pues justamente va a tener un comportamiento que va a hacer que la célula desobedezca las señales internas que le impiden la proliferación y esto genere que siga proliferando indefinidamente. Generalmente las mutaciones de estos genes son dominantes y pueden pasar de una generación a otra generación de células, ¿verdad? A estos genes, como les había mencionado anteriormente, se les llama oncogenes. Mientras que a los genes supresores de tumores también se les llamó anti-oncogenes, aquellos genes que inhiben el crecimiento celular y que causan cáncer cuando son desactivados y básicamente se van a encargar de procesos que van a inhibir a la proliferación celular. Los virus se involucran en el desarrollo de neoplasias porque pueden llevar una copia de alguno de estos genes, o sea, de un oncogen, o pueden alterar la expresión de las copias que tiene la célula huésped de dichos genes, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, y esto es pregunta de examen, un virus puede inducir cáncer en una célula porque lleva dentro de su virión un oncogen, particularmente en su genoma puede llevar un oncogen, ¿verdad? O bien porque los genes que tiene ese virus van a afectar directamente a los oncogenes, en que en el caso de los oncogenes, cuando todavía no tienen una función o un estado hiperactivo, pues se les va a llamar protoncogenes, o bien también pueden alterar la funcionalidad de los genes supresores de tumores, ¿verdad? Entonces, un virus puede alterar la funcionalidad de un protoncogen o puede alterar la funcionalidad de un gen supresor de tumor o puede también llevar dentro de sus genes a algún oncogen, ¿verdad? Y estas son las maneras que tiene el virus para poder desarrollar cáncer en la célula hospedera que infecta este virus, ¿vale? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de algunos virus que pueden producir cáncer. Básicamente, aquí tenemos a los de la familia de los papilomavirus y
una de las manifestaciones clínicas en las cuales se puede observar el cáncer. Entonces, ya a manera de resumen, vamos a tomar la presentación de la plática dada por el doctor Padilla. Si en algún momento dado esta presentación de YouTube llega a manos que no son solamente ustedes, pues básicamente hago la aclaración que las diapositivas fueron tomadas de una plática de YouTube dada por el doctor Padilla y que no son de mi autoría, pero dado que tienen la información bien estructurada, de acuerdo a la complejidad de cómo vamos a ver el tema, pues se retomaron esas diapositivas, ¿verdad? Entonces, mientras se le dé crédito al autor, no hay plagio. Muy bien. Entonces, se denomina cáncer a un conjunto de enfermedades causadas por la desregulación de la división celular, ¿verdad? Y anteriormente, en biología celular y biología molecular, habíamos visto el tema de cáncer y habíamos visto que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, ¿verdad? Y estas van a estar caracterizadas por una desregulación de la división celular que pueden ser resultado de mutaciones hereditarias, también de exposición a carcinógenos que pueden estar en nuestro medio ambiente o también por la infección de ciertos patógenos, ¿verdad? Principalmente los virus. Pero puede haber parásitos que también pueden inducir cáncer, sí, ¿vale? Pero ahorita no es nuestro tema, básicamente nos vamos a enfocar a virus, ¿vale? Entonces, el cáncer va a ser un conjunto de enfermedades causadas por la desregulación de la división celular, en donde estas células van a desobedecer las señales internas del ciclo celular que le dicen para ahí y van a seguir haciendo mitosis, mitosis y mitosis generando una proliferación infinita, ¿verdad? Por eso generalmente les llamamos también células inmortales, aunque esto no necesariamente, el que sea una célula inmortal y que se reproduzca infinitamente, es causa de cáncer, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que el cáncer también tiene ciertas características distintivas. Ahora, un dato muy importante es que del 15 a 20% de los casos de cáncer en el humano tienen etiología viral. ¿A qué se refiere con esto? A que un virus va a ser el causante de alrededor del 15 a 20% de los cánceres que afectan a la población mundial. ¿Vale? Entonces, apaguen su micrófono, por favor, o se los apago yo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, voy a apagarle su micrófono porque creo que no se dan cuenta cuando lo tienen prendido o bien pues están en otra cosa que no es la clase, ¿verdad? Lamentablemente en las clases en línea yo no puedo estar todo el tiempo con ustedes diciéndole ponme atención, ponme atención, ponme atención. Ya ustedes están lo suficientemente grandecitos y ya habíamos hablado sobre esto, de que las clases en línea son una herramienta súper importante también de las clases en estas fechas, ¿vale? Entonces, es importante que le den el valor debido a las clases en línea, ¿sale? Muy bien, entonces déjenme volver a la diapositiva en la que me encuentro porque ya me distrajeron con su micrófono prendido. Muy bien, continuamos. Hay unos conceptos importantes que tenemos que manejar cuando nosotros hablamos de cáncer. Básicamente nos mencionan que la inmortalización, o sea que una célula se vuelva inmortal, la transformación y la oncogénesis son distintos estadios que se relacionan entre sí como etapas de un proceso continuo, ¿verdad? Primero viene la inmortalización, donde la inmortalización es cuando una célula, generalmente este término se aplica para cultivos celulares, pero también puede aplicarse para células de tejido, una célula desobedece las señales de detener su ciclo celular y sigue proliferando indefinidamente, ¿verdad? La transformación es el proceso por el cual una célula se transforma hacia una estirpe inmortal o bien hacia una estirpe oncogénico. Y la oncogénesis como tal es el proceso por el cual una célula inmortal o una célula transformada se convierte en una neoplasia o en una célula, en una célula tumoral, ¿verdad? Y ya hablando específicamente del tejido y no de las células, nosotros hablamos de una hiperplasia cuando hay un tejido que generalmente tiende a proliferar indefinidamente. Sin embargo, no necesariamente estamos hablando de
un tejido que se va a convertir en cáncer, ¿verdad? Una hiperplasia puede describir, por ejemplo, a un tumor benigno, mientras que la displasia va a ser el proceso por el cual un tejido hiperplásico se va a formar o se va a convertir en un tejido neoplásico, ¿vale? Y el tejido neoplásico, si ya es tejido oncogénico y si es tejido que tiene las características, ¿se acuerdan cuando vimos los hallmarks o las características que tiene una célula tumoral? Pues justamente cuando hablamos de una neoplasia es porque ya cumple con todas estas características, como la metastasis, la capacidad de hacer metastasis, la evasión de la respuesta inmune, etcétera. Y cuando cumple con esas características, entonces sí, ya hablamos de neoplasia, ¿verdad? Que ya es tejido cancerígeno. Muy bien, cuando una célula o un tejido, en este caso, pues hablando directamente de las células, tiene la capacidad de desobedecer las señales de crecimiento del ciclo celular, entonces estamos hablando de una célula transformada, ¿verdad? Pasó de convertirse, pasó de ser una célula que forma parte de un tejido y que prolifera solamente cuando hay ciertas señales, en una célula que ya no obedece las señales de proliferación y que básicamente va a estar proliferando todo el tiempo, ¿verdad? A estas células se llaman células transformadas y van a tener ciertas características. Entonces, las características o propiedades que tienen las células transformadas, que no necesariamente tienen que ser todas, pero sí son algunas de sus características, una es que se vuelven inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser cultivadas indefinidamente. Pueden hacer mitosis todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y obviamente va a tener un límite, pero generalmente podemos hacer que éstas crezcan indefinidamente. Pierden la capacidad de inhibición de crecimiento por contacto. Entonces, en una caja de cultivo, generalmente, cuando ya está llena y una célula, pues toca que hay células en todo su alrededor, deja de proliferar porque pues ya es una señal de que ya el tejido está completo, ¿verdad? Sin embargo, estas células van a perder esta capacidad de inhibir su crecimiento cuando hay contacto con otras células. Esto hace que se vean como las células de la derecha, que crezcan en capas unas sobre otras, porque pues básicamente no va a haber un límite en cuanto a su proliferación, porque no hay inhibición de crecimiento por contacto. También son menos dependientes de factores de crecimiento. Para que una célula se desarrolle, muchas veces va a necesitar señales medioambientales para poder inducir la expresión de ciertos genes que involucren la mitosis. Estas señales muchas veces son dadas por factores de crecimiento. Los factores de crecimiento pueden ser ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, ciertos factores expresados por otras células aledañas. Esto es muy importante, sobre todo para la parte del diagnóstico. Las células transformadas tienen una morfología alterada. Generalmente vuelven a su estirpe de cuando eran células que se encontraban en el embrión. Entonces, muchas veces, cuando una célula se transforma, pues su morfología cambia, ¿verdad? Entonces, si tenían un epitelio plano, estratificado, pues muchas veces estas células van a cambiar de forma y por lo tanto van a formar otro tipo de morfología y otro tipo de estructuras, lo cual va a hacer que nosotros podamos identificarlas cuando las observamos al microscopio. Y esto es básicamente una de las herramientas que nosotros tenemos para poder diagnosticar cuando en un tejido tenemos células transformadas o incluso cuando tenemos también células tumorales. Y también van a tener la capacidad de formar tumores. Aquí nos hablan en el contexto de de las líneas celulares, ¿eh? Pero pues también va a aplicar para las células transformadas en tejido. Entonces, cuando nos hablan de células transformadas en medio de cultivo, cuando éstas se inoculan a animales susceptibles, pues también les van a poder desarrollar tumores, ¿vale? Aquí, pues básicamente nos enseñan una microfotografía de células. Estos parece que son fibroblastos, de acuerdo a su estructura, cuando no están transformados y después de que se les induce la transformación, ¿verdad? Entonces, ya cuando están transformadas, vemos cómo aquí en el medio de cultivo no está solamente en una sola capa, sino en múltiples capas y se están encimadas unas sobre otras y sobre todo podemos observar que hay cambio en su estructura. Muy bien, esto es algo que ustedes ya conocen perfectamente, el ciclo celular, ¿verdad? El ciclo celular
básicamente se refiere a el ciclo de vida y de reproducción de una célula. Este va a consistir en cuatro fases: G1, fase S, fase G2 y fase M, donde la fase M, cuando hablamos de una célula no germinativa, una célula que no es un gameto, pues va a hacer mitosis y esta va a estar dividida en cuatro fases: profase, metafase, anafase, telofase y por último la división del citoplasma que se llama citocinesis, ¿vale? Entonces, dentro de cada una de estas fases que componen el ciclo celular, nosotros tenemos puntos de restricción. En estos puntos de restricción, puntos de control o checkpoints, como nosotros lo vimos cuando vimos cáncer, vamos a tener señales desde el interior de la célula, donde se va a regular que todo esté funcionando bien para que la célula pueda continuar con sus distintas fases. Por ejemplo, si no hay factores de crecimiento en la fase G1, pues entonces la célula no se va a ir a la fase S, ¿verdad? Porque pues no hay condiciones para poder desarrollarse. Si sí hay factores de crecimiento, entonces la célula va a ir a la fase S, pero antes tiene que corroborar de manera interna por unas proteínas que más adelante vamos a ver que se llaman ciclinas y CDKs, que no haya mutación en el genoma, que se tengan las proteínas suficientes para la fase S, que se tengan reservas de ATP suficientes para continuar. En caso de que no sea así, pues todavía no se continúa con la siguiente fase, que es la fase S. En caso de que sí sea así, pues continuamos con el ciclo celular, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, la célula siempre va a tener señales internas que van a decirle si prolifera o no prolifera. Porque esto es crítico en la célula, ¿eh? Básicamente, la célula debe de saber cuándo proliferar o cuándo no, porque justamente así es como se estructura un tejido. Entonces, estas señales son bastante complejas. Incluso ni siquiera las vamos a ver porque son muy complejas. Son interacciones de cientos, miles de proteínas que van a regular punto por punto que todo esté funcionando bien para que continúe el ciclo celular, ¿verdad? También, incluso dentro de la mitosis, tenemos un punto de control, particularmente en la metafase, donde observamos, o la célula, mejor dicho, observa que se hayan repartido correctamente los cromosomas. Y en caso de que no se hayan repartido correctamente los cromosomas, pues no puedes proliferar célula, entonces te vas a apoptosis, ¿verdad? Entonces, estas señales son reguladas por múltiples proteínas y las proteínas se derivan de genes, ¿verdad? Entonces, a las proteínas que se originan de genes que participan en estos procesos de proliferación, pues los vamos a llamar proto-oncogenes, ¿verdad? Porque nos van a generar proteínas, las cuales van a inducir a que la célula continúe con el proceso de proliferación celular. Pero va a haber otro grupo de genes que le van a decir a la célula, no puedes proliferar porque hay daño, porque no hay nutrientes, etcétera, y a estos genes los vamos a llamar genes supresores de tumores. Entonces, la proliferación celular básicamente va a ser como una balanza entre los protoncogenes y los genes supresores de tumores, ¿verdad? Si ganan los genes supresores de tumores, entonces la célula se va a apoptosis, y si ganan los genes de los protooncogenes, pues entonces la célula sigue proliferando, ¿vale? Entonces este equilibrio es muy importante para que pueda desarrollarse un tejido y para que la célula pueda continuar proliferando. El ciclo celular, la progresión del ciclo celular depende de unas enzimas, unas proteínas que se llaman CDKs o sinasas dependientes de ciclinas, ¿vale? Entonces, estas sinasas van a ser enzimas que van a catalizar la unión de grupos fosfato a otras moléculas o a sí mismas. No vamos a hablar tanto de regulación intercelular, simplemente con lo que quiero que se queden es que las principales proteínas que regulan el ciclo celular, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Se llaman ciclinas y estas van a ser activadas o inactivadas por proteínas que se llaman sinasas dependientes de ciclinas, ¿vale? Muy bien. La concentración de ciclinas se incrementa gradualmente y decae abruptamente por la degradación. Entonces, básicamente estas ciclinas se van a sobreexpresar cuando se da la orden de la proliferación y va a decaer abruptamente su expresión cuando no hay señales para poder proliferar, ¿verdad? Los ciclos de ciclina, sinasa dependiente de ciclinas, es lo que nos va a dar las señales regulatorias o los checkpoints
para poder inducir el proceso de proliferación, ¿verdad? Ahora, hay puntos de control que restringen la progresión del ciclo celular. Y aquí va a haber dos proteínas, las cuales van a checar que todo esté funcionando adecuadamente para que pueda continuar el ciclo celular. Estas son, vamos a hablar en orden de importancia, no en orden de cómo aparecen, principalmente P53, que es la responsable de detectar cualquier daño, cualquier situación estresante, cualquier mutación dentro de la célula e impedir que ésta prolifere. Y otra que para los fines que vamos a ver también nos interesa, que es la proteína RB o proteína del retinoblastoma. Muy bien. Ahora, oncogenes. Algunos retrovirus, como vamos a ver más adelante, portan a estos oncogenes. Entonces, su expresión, ¿qué quiere decir esto? Cuando se convierten en proteínas, involucra directamente tumorogenicidad, ¿verdad? Estos oncogenes se van a derivar de protooncogenes celulares. Aquí nos ponen un ejemplo de que un virus convencional, por ejemplo, aquí nos ponen el virus de la leucosis aviar, es un retrovirus que tiene tres genes, CAC, POLP y EMP, ¿vale? Sin embargo, algunas cepas de ese virus pueden incorporar dentro de su genoma a genes que cuando se expresan nos van a generar oncogenes. Por ejemplo, una cepa de este virus de la leucosis aviar puede tener las mismas proteínas anteriormente mencionadas, GAC, POL y EMP, pero también puede contener un segmento como el virus del sarcoma de Rose. Entonces, este segmento, que le pusieron justamente así porque es un oncogen que tiene particularmente esta cepa del virus de la leucosis aviar, cuando infecta a los pollos, les puede dar el virus del sarcoma de Rose, ¿verdad? Otros, otras cepas de este mismo virus, del virus de la leucosis aviar, puede adoptar a otros oncogenes. Por ejemplo, esta cepa en particular adquiere al MIP o al virus BA1 de la mieloblastosis aviar, ¿vale? Entonces, dentro del genoma de algunas cepas de virus, particularmente de los retrovirus, pueden haber oncogenes que, ¿cómo los adquirió el virus? ¿Quién sabe? Seguramente infectó a otro pollo o infectó a otra célula y se llevó un cacho de un protooncogen, el cual adaptó y ahora es un oncogen porque cuando está dentro del genoma del virus, el virus hace modificaciones para que sea altamente expresable. No sé si me explico. Tenemos un protooncogen que debe de expresarse de una manera controlada, pero cuando este protooncogen o este segmento del protooncogen se inserta en el genoma del virus, el virus va a tener la maquinaria necesaria como para hacer que este sea un gen de alta expresión. Entonces, cuando se convierte en un gen de alta expresión, directamente el virus es el que lleva el oncogen, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tiene que mutar, el virus ya lleva el oncogen para hacer que la célula que sea infectada, pues vaya directamente a convertirse en una célula tumoral, ¿vale? Algunos oncogenes pueden presentar ciertas mutaciones, como de lesiones o mutaciones puntuales, que los vuelven hiperactivos. Es a lo que me refería. Un protoncogen generalmente es un gen que se encuentra en una célula, el cual pues, su liberación o su expresión está controlada, pero cuando se encuentra en el genoma del virus, por mutaciones, por la misma estructura del genoma del virus, estos genes se vuelven hiperactivos, convirtiéndolos directamente en oncogenes, ¿vale? Entonces es todo de nuestra primera sesión, ya nos falta un minuto y continuamos en 10 minutos con nuestra segunda sesión.